Es indudable que ese enorme puente acabará derrumbándose en algún momento. El desenlace del conflicto entre Rusia y Ucrania dependerá de la situación en Crimea. En el año 2022, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que Crimea es la clave para poner fin a la guerra. Recuperar la península es posiblemente el objetivo bélico más ambicioso que se ha fijado Kiev. Crimea es una pieza esencial del rompecabezas geopolítico regional y la clave para garantizar lucrativas rutas de navegación comercial. Se adentra en el Mar Negro y bordea una de las orillas del Mar de Azov. Crimea abarca toda la extensión del Mar Negro. La anexión de Crimea fue el punto de partida de todo el plan de Putin. Crimea es la fuente de todo esto, los puertos de la península, la capacidad de proyectar poder en el Mar Negro y la columna vertebral logística de todas las operaciones en el Frente Sur. Dicho de otro modo, Crimea no es simplemente un pedazo de territorio. Más bien es el centro del conflicto de Rusia en la región sur. Sin embargo, en la práctica la situación ha sufrido una transformación significativa. Ya no hay ningún puerto en la península que Rusia pueda utilizar sin poner en riesgo su seguridad. Para escapar de su legendario bastión de Sebastopol, la flota del Mar Negro se vio obligada a retirarse. A pesar de ello, allí se encuentran instalaciones militares, sistemas de defensa aérea y aeropuertos. El enorme puente de Kerch acabará siendo destruido y Crimea quedará totalmente aislada del continente, si los ucranianos logran aislar la península en su totalidad. Obviamente, el dinero y la financiación son dos de las cosas más importantes que Ucrania necesita para lograr este objetivo. La razón es que Ucrania ya ha lanzado repetidos ataques contra las rutas que conducen a Crimea, las bases aéreas situadas en la península y los depósitos de petróleo. Como resultado de ello, la flota del Mar Negro logró evacuar Sebastopol. Por lo tanto, es posible que recupere Crimea si recibe el apoyo suficiente. A primera vista, esto puede parecer una afirmación exagerada. Sin embargo, el general retirado estadounidense, Ben Hodges, lleva desde el inicio del conflicto expresando su convicción de que esto es factible, e incluso ha propuesto estrategias específicas para la liberación de Crimea. En un momento hablaremos de enfoques como estos. No obstante, comencemos por la pregunta más fundamental. ¿De acuerdo? ¿De dónde procederán los recursos monetarios que necesita Ucrania? El paquete de crédito de la Unión Europea, por valor de 90.000 millones de euros, era la fuente de financiación más importante para que Ucrania pudiera continuar la guerra. Por otra parte, Víctor Orbán se había opuesto a este paquete durante varios meses. Sin embargo, este obstáculo desapareció sin dejar rastro la noche del 13 de abril de 2026. El partido TISA, liderado por Peter Magyar, logró una victoria rotunda y Orbán acabó cediendo. Con la nueva administración en el poder, se levantará el veto al plan de 90.000 millones de euros y el nuevo gobierno abrazará plenamente la integración en la UE. Aquí hay un momento crucial. Mientras Estados Unidos desplaza su atención hacia Oriente Medio, el paquete, que incluye 60.000 millones de euros para adquisiciones militares y 30.000 millones de euros para apoyo financiero, servirá de salvavidas para la logística de Ucrania. Se ha resuelto una parte significativa del problema de financiación. Echemos un vistazo a las formas en que se gastará este dinero, así como a las medidas que Ucrania está tomando en Crimea. La representación más evidente de la importancia militar de Crimea era la flota del Mar Negro. Esto se debe a que la península ya se encuentra en un proceso de desintegración lenta. A principios de 2022, esta armada utilizaba Sebastopol como base de operaciones para controlar la totalidad del Mar Negro y lanzar misiles contra la costa de Ucrania. 3 años después, la situación ha cambiado drásticamente en sentido contrario. La guerra asimétrica, los drones navales del tipo Magura-V, los misiles Neptune y los misiles de crucero Storm Shadow, utilizados por Ucrania, fueron los responsables de la destrucción de casi un tercio de la flota. Tras su huida de Sebastopol, los buques restantes buscaron refugio en Novorossiysk. Sin embargo, ni siquiera este lugar es ya seguro. En abril de 2026, los ataques con drones contra las fragatas continuaron incluso después de que éstas se hubieran detenido.
Mientras la flota era expulsada de Crimea, la infraestructura militar situada en la región también fue eliminada de forma metódica. Varios objetivos, entre ellos terminales petroleras, depósitos de gasolina, radares e instalaciones de defensa aérea, fueron atacados repetidamente. Se han destruido los transbordadores que operaban desde la línea ferroviaria. Debido a las alertas de drones, el puente de Kerch se está cerrando de forma constante y el reabastecimiento se ve obligado a atravesar el Donbass por rutas terrestres durante este tiempo. La Federación Rusa está disparando mucho, pero no está acertando mucho, mientras que el sistema de defensa aérea de Ucrania es capaz de responder a los ataques del Shahed con una tasa de éxito del 95%. Los objetivos individuales en Crimea están siendo eliminados uno a uno mediante el uso de ataques de precisión. De hecho, hay una lógica detrás de todos estos golpes que parecen aleatorios. La persona que articula esta línea de razonamiento de forma más elocuente es un oficial militar retirado de Estados Unidos, Ben Hodges, que ostentaba el rango de teniente general. En una entrevista realizada en exclusiva para Charter 97, Hodges ofrece una explicación detallada del procedimiento para recuperar Crimea. La estrategia que se está aplicando es una campaña sistemática de desgaste en lugar de un asalto directo. Este es el argumento clave que esgrime Hodges. Es necesario aislar primero a Crimea de Rusia para lograr el colapso militar de la península. Hay que tener en cuenta que si los ucranianos logran aislarla, ese enorme puente acabará derrumbándose en algún momento. Esta campaña de aislamiento se está llevando a cabo en 3 frentes diferentes. Para empezar, desde el mar, se han tomado medidas como interrumpir el comercio portuario, destruir transbordadores ferroviarios y expulsar a la flota del Mar Negro de Sebastopol. A continuación, a través del puente, garantizar que el puente de Kerch esté bajo tensión constante, detener continuamente el tráfico con alertas de drones e infligir daños estructurales mediante ataques submarinos son estrategias que se están utilizando. El tercero es terrestre. Se está ejerciendo presión sobre la ruta Zaporizhia a Melitopol, y las líneas de suministro terrestres que atraviesan Donbass se mantienen constantemente dentro del alcance de los misiles HIMARS y ATACMS. Se está dificultando el tránsito por ambas rutas. Cuando estos 3 elementos se unen, la península pasa de ser una base rusa conectada con el continente a un territorio asediado que se ve obligado a valerse por sí mismo. Una vez sentadas las bases para el aislamiento, comenzará la segunda oleada que hará que la península sea inaccesible desde el punto de vista militar. Es esto lo que Hodges subraya como el punto más importante. Actualmente, el objetivo no es adquirir territorio adicional, sino hacer que Crimea sea inhabitable para el personal militar ruso. En la actualidad, los aeropuertos están siendo cerrados de forma metódica. El colapso de Saki Belbek y Kirovsky se está produciendo uno tras otro. Los incendios de depósitos de petróleo se producen mensualmente, lo que da lugar a la falta de combustible para aviones, gasóleo para barcos y gasóleo para tanques. Los radares utilizados para la defensa aérea están siendo inutilizados. Las baterías de los S-400 y Pantsir están siendo destruidas. Parecería que las tropas rusas viven constantemente bajo la sombra de una amenaza que proviene del cielo. Misiles de los tipos Storm Shadow y ATACMS están destruyendo centros de mando, mientras que las instalaciones de almacenamiento de munición están siendo destruidas por explosiones. La consecuencia de esto es que la guarnición rusa se está deteriorando desde dentro, y ni un solo soldado ha cruzado siquiera la frontera hacia Ucrania. Se está produciendo simultáneamente una caída de la moral, un colapso logístico y una fragmentación de la cadena de mando. La observación más llamativa que hace Hodges se refiere a la tercera y última fase. Muchas personas opinan que para recuperar Crimea será necesario un ataque frontal de gran envergadura en el que participen miles de soldados. Hodges discrepa totalmente de esto. Sin embargo, desde un punto de vista pragmático, aunque Rusia no pueda utilizar ninguno de esos puertos y ya se haya visto obligada a trasladar la flota del Mar Negro fuera de Sebastopol, el hecho de que aún cuente con aeródromos allí indica que sigue teniendo capacidades.
Hay que tener en cuenta que si los ucranianos logran aislarla, ese enorme puente acabará derrumbándose en algún momento. Por decirlo de otra manera, una última campaña terrestre solo tendría sentido una vez que la península haya sido destruida militarmente. Cuando llegue ese momento, la defensa rusa no será un ejército resistente, sino más bien una guarnición agotada y aislada. Un asalto directo puede acabar resultando costoso. Tomar una fortaleza que está sitiada es factible con un número significativamente menor de bajas. Esta estrategia supone un cambio en la ideología de la guerra contemporánea. La teoría tradicional sostiene que para vencer al adversario es necesario romper sus defensas. Por otro lado, según el plan de Hodges, si se elimina la logística responsable de mantener las capacidades defensivas del enemigo, la defensa se derrumbará por sí sola. El ejército ruso no se parece a ningún otro ejército del mundo. Este sistema heredado de la filosofía soviética es vasto, engorroso y dependiente de los recursos logísticos. En caso de que se interrumpa este apoyo logístico, la línea defensiva, la artillería y los tanques quedan reducidos a nada más que montones de metal desprovistos de combustible y munición. A lo largo de los últimos 3 años, Ucrania ha analizado con destreza y precisión esta debilidad. Además, esta táctica no es meramente una estrategia sobre el papel. Actualmente se está poniendo en práctica en el campo de batalla. Crimea sigue encabezando la lista de objetivos de Zelensky, el jefe del Estado Mayor Syrskyi y el jefe de inteligencia Budinov. El plan ideado por Hodges es perfecto sobre el papel. Por otro lado, para ponerlo en práctica se requieren armas específicas, y la lista de estas armas ilustra por qué el respaldo de Occidente es absolutamente necesario para Ucrania. El punto más importante de la agenda son las municiones de precisión de largo alcance. Los misiles ATACMS, que tienen un alcance de 300 kilómetros, son capaces de cubrir todos los objetivos importantes de Crimea. Los misiles de crucero Storm Shadow y Scalp son extremadamente importantes, especialmente cuando se trata de ataques contra el puente de Kerch y Sebastopol. Al poseer una ojiva en tándem, el Bruch es capaz de penetrar en búnkeres subterráneos. Los misiles Taurus, que Alemania aún no ha suministrado, son una excelente opción para los últimos ataques de la tercera fase debido a su versatilidad. Es absolutamente necesario contar con sistemas HIMARS para evitar que la presión fluctúe a lo largo del corredor terrestre. En lo que respecta a los drones, la situación es bastante favorable. Los drones de largo alcance de fabricación ucraniana ya están empleando una estrategia de ataque metódica contra aeropuertos e instalaciones petroleras en Crimea. Múltiples sistemas Flamingo, incluidos el FP-1, el FP-2 y el FP-5, están llevando a cabo actualmente miles de misiones al mes. Fue principalmente el uso de drones navales del tipo Magura V-5, lo que provocó la evacuación forzosa de la flota del Mar Negro de Sebastopol. Debido a su tamaño reducido, su gran velocidad, su bajo coste y su capacidad para hundir buques enormes como fragatas. La eficacia del Sea Baby y otros modelos nacionales de drones navales ha quedado demostrada con los ataques al puente de Kerch y a los puertos. Sin embargo, los drones Grey Eagle pertenecientes a Estados Unidos aún no se han entregado. En caso de que se entreguen estos drones, las capacidades de reconocimiento y de ataques de precisión mejorarán considerablemente. Para lograr la superioridad aérea, los aviones de combate F-16 son absolutamente necesarios. Tanto el número de F-16 que se han entregado a Ucrania, como el número de pilotos que se han entrenado hasta ahora son insuficientes. Por otro lado, los F-16 tienen la capacidad de neutralizar las defensas aéreas rusas sobre Crimea, cuando se combinan con misiles antirradar HARM. Los ataques que se han llevado a cabo recientemente contra los radares Nevo son los primeros pasos en esta dirección. Por otro lado, los sistemas Patriot y NASAM defienden las ciudades e infraestructuras ucranianas en primera línea frente a los contraataques rusos. El lujo de concentrarse en la península es posible gracias a la presencia de un número suficiente de estos sistemas concretos. Dicho de otro modo, para que Ucrania pueda lanzar un ataque contra Crimea, sus propias defensas también deben estar aseguradas. La siguiente es una clara evaluación realizada por Hodge.
Es posible que la fase de aislamiento concluya a finales del verano si tienen éxito los suministros adicionales de ATAC-MS y Taurus procedentes de Occidente. Es posible que la campaña se ralentice si estas armas no llegan. En ese caso, el calendario se verá significativamente más limitado. En este frente concreto, el tiempo juega en contra de Rusia más que de Ucrania. A medida que pasan los meses, la infraestructura rusa en Crimea sigue deteriorándose significativamente. El impulso de la batalla favorece actualmente a Ucrania. Y esto no es solo una visión optimista, sino que se basa en indicios sólidos que apuntan a que así es. Una parte de la defensa rusa está siendo atravesada por soldados ucranianos que se encuentran actualmente en primera línea. A nivel operativo, parece que los rusos son incapaces de detener los ataques que los ucranianos están lanzando contra la industria de defensa y la infraestructura de petróleo y gas. El ejército ucraniano ha logrado recuperar la iniciativa en el frente sur desde febrero de 2026. Mientras Rusia lograba sus avances más rápidos en los últimos meses de 2025, han comenzado los contraataques en los sectores orientales de las zonas de Zaporizhia y Dnipropetrovsk. Estas son las regiones donde Rusia avanzó más. No se ha sabido mucho de Putin. Su popularidad entre la población general ha disminuido significativamente. El número de sistemas de defensa aérea en el frente está disminuyendo mientras que aumenta el número de instalaciones de defensa aérea en las zonas residenciales alrededor de Moscú. Esta paradoja me parece bastante fascinante. El líder se muestra más vigilante a la hora de proteger a sus propios ciudadanos que de proteger la flota estacionada en el Mar Negro. Había miles de soldados en el frente que podrían haber sido protegidos por las 27 torres de defensa aérea situadas en Valdai. Budanov, jefe de inteligencia del gobierno ucraniano, se muestra no obstante ligeramente optimista. Los rusos, señala, están buscando actualmente una salida a la situación. Esta valoración es extremadamente importante, ya que ofrece una perspectiva de las opiniones que mantiene el aparato de inteligencia de Ucrania a lo largo del conflicto. Además, la capacidad de Rusia para ejercer influencia sobre los acontecimientos dentro de las fronteras de sus vecinos se está deteriorando, en parte debido al hecho de que no han logrado ganar la guerra que iniciaron contra Ucrania, y en parte debido a las acciones que los ucranianos han emprendido contra ellos. Huelga decir que este optimismo no está exento de riesgos. La ayuda de Estados Unidos a Ucrania siguió siendo limitada durante toda la presidencia de Trump. La mayoría de las ventajas se deben al propio éxito de Ucrania, y la mayor parte del peso recayó sobre los países de Europa. Para que Ucrania continúe su lucha, necesita armas, dinero y un respaldo constante. Sin embargo, la situación actual es la siguiente. La flota del Mar Negro se ha reducido a 1/3 de su tamaño original, y Sebastopol ha quedado inutilizada. Se ha informado de que el puente de Kerch está siendo atacado, que los transbordadores ferroviarios han sido alcanzados y que los aeropuertos se están desmoronando de forma sistemática. Se están eliminando uno a uno una serie de radares de defensa aérea. Se están quemando las instalaciones de almacenamiento de petróleo. Y en las próximas semanas se pondrán a disposición 90.000 millones de euros de financiación de la Unión Europea. Dadas estas circunstancias, el plan de Hodge no es una teoría, sino más bien una campaña en curso que se está llevando a cabo. Es imperativo que no se recompense al agresor por el conflicto tal y como articuló Zelensky. Estas no son palabras cualquiera. Crimea forma parte de Ucrania y la comunidad internacional no debe olvidar nunca este hecho. En caso de que Ucrania consiga recuperar Crimea, supondrá este resultado únicamente un cambio de propiedad sobre una parcela de tierra. No. Estas implicaciones tendrán efectos de gran alcance, cambiando no solo Ucrania, sino también toda la región del Mar Negro y los equilibrios geopolíticos del mundo entero. La expansión económica es el beneficio más tangible para Ucrania. La reconquista de Crimea garantiza la seguridad de toda la costa sur de Ucrania. Se producirá una reintegración de los puertos de Sebastopol, Yevpatoria y Feodosia en la economía ucraniana. Antes del estallido del conflicto, estos puertos servían como importantes puertas de entrada para la exportación de cereales y metales desde Ucrania. Se producirá una reducción de los costes del seguro marítimo en el Mar Negro.
se producirá una normalización de las rutas comerciales. Además, los ingresos anuales que Ucrania obtiene de las exportaciones aumentarán en miles de millones de dólares. Una ruta comercial segura a través del Mar Negro es uno de los recursos más importantes para restablecer la economía que fue destruida por el conflicto. Solo cuando Crimea se encuentre bajo la soberanía de Ucrania, podrá garantizarse esta seguridad en su totalidad. Por otra parte, la dimensión energética es considerablemente más significativa. Se han descubierto reservas de gas natural en la plataforma continental del Mar Negro en torno a Crimea, aunque aún no se han explotado. Antes de la anexión que tuvo lugar en 2014, empresas energéticas extranjeras llevaban a cabo actividades de exploración en esta región. Estos proyectos quedaron en suspenso con la anexión de Rusia. En caso de que se reconquiste Crimea, Ucrania dará un paso significativo hacia el logro de su propia independencia energética. Y Europa tendrá en cuenta una nueva fuente de suministro en su búsqueda de alternativas al consumo de gas ruso. Esto no solo supone un cambio radical para Ucrania, sino que también tiene un impacto significativo en la seguridad energética de Europa. Desde un punto de vista militar, la reconquista de Crimea supondría el fin total y absoluto de la proyección de poder de Rusia en el Mar Negro. Sin Sebastopol, la flota del Mar Negro quedaría reducida a una pequeña fuerza que estaría completamente limitada a Novorossiysk. Ya no podría suponer una amenaza para las fronteras meridionales de Turquía, Rumanía o Bulgaria, y quedaría erradicada. Si esto ocurriera, el flanco sur de la OTAN se vería aliviado y el Mar Negro se convertiría prácticamente en una zona comercial segura. Turquía se liberaría de la presión a la que está sometida por los estrechos, mientras que Rumanía y Bulgaria experimentarían una importante reducción de sus preocupaciones en torno a la seguridad marítima. Desde un punto de vista geopolítico, la reconquista de Crimea sería el acto que enviaría el mensaje más contundente sobre el orden mundial desde 1945. Es posible recuperar territorio que fue tomado por la fuerza. China, que tiene reivindicaciones territoriales en el mar de la China Meridional, Pekín, que tiene la mirada puesta en Taiwán, y las potencias revisionistas de todo el mundo son todos destinatarios de este mensaje. No solo va dirigido a Rusia, sino también a China. Para demostrar la idea de que hay que pagar un precio en caso de que se vulnere la integridad territorial, se proporcionaría un ejemplo concreto. Mediante el establecimiento de este precedente, se refuerza uno de los pilares fundamentales del orden mundial, y es posible que el efecto más profundo se sienta dentro de la propia Rusia. La caída de Crimea hace añicos el mito de la victoria histórica de Putin, que ha perdurado durante 12 años. Desestabiliza la base fundamental sobre la que se construye la propaganda interna. La declaración de que Crimea es nuestra se transforma en la admisión de que hemos perdido Crimea en el lapso de una sola noche. Como resultado de esta circunstancia, la legitimidad del régimen se ve socavada, la oposición interna gana confianza, y la base de poder de Putin queda gravemente fracturada. Como señaló